Hola a todos, bueno, en este video continuando con alcanos, hoy vamos a ver los cicloalcanos, que son básicamente hidrocarburos formados por carbono e hidrógeno como los alcanos, pero en este caso tienen cadena cerrada, o sea, los dos extremos de la cadena están unidos, ¿sí? Formando ciclos. Nosotros tenemos que tener en cuenta, cuando hablamos de los cicloalcanos, que lo vamos a nombrar precisamente utilizando, ¿sí?, la palabra ciclo. Y vamos a utilizar para poder representarlos la forma geométrica que forman al unirse esos extremos de la cadena. El ciclopropano, que tiene 3 átomos de carbono, forma un triángulo. El ciclobutano, que tiene 4 átomos de carbono, un cuadrado. Ciclopentano, un pentágono. Ciclohexágono, un hexágono, y así sucesivamente. Ahora fíjense que yo acá puse una fórmula general, que es la que nos sirve a nosotros para calcular la fórmula molecular si no queremos estar contando cuántos átomos hay de carbono y cuántos hay de hidrógeno, ¿sí? Por ejemplo, si queremos saber cuál es la fórmula molecular para el ciclopropano, nosotros ponemos la cantidad total que hay de carbonos y de hidrógenos, ¿sí? Carbonos, que es lo que yo voy a reemplazar por N, tengo 3. Y para calcular los hidrógenos es 2 por N, o sea, 2 por la cantidad de carbonos que tenemos. Entonces, en este caso, 2 por 3, 6. Esa sería, ¿sí?, la fórmula molecular. Para eso nosotros utilizamos la fórmula general. Ahora bien, nosotros cuando tenemos estos compuestos podemos tener, como vimos recién, solamente ese compuesto, solamente el ciclo, y lo vamos a nombrar, como dijimos, ciclopropano, ciclobutano, de acuerdo a la cantidad de carbonos que tenga. Pero puede ser que el ciclo tenga, ¿sí?, ramificaciones, o puede ser que el ciclo sea una ramificación. Entonces vamos a ver en ese caso cómo nombrarlo. Tenemos que recordar las reglas IUPAC que nosotros utilizamos para nombrar. Siempre lo hacemos en función. Como cadena principal tomamos la cadena más larga, y para nombrar las ramificaciones nosotros vamos a utilizar el orden alfabético. Lo que cambia en este caso es que nosotros, como tenemos la cadena unida, no vamos a tener un carbono 1 para empezar a contar teniendo en cuenta un extremo de la cadena. Nosotros lo que vamos a utilizar para empezar a contar, vamos a tomar como carbono 1, ¿sí?, y empezar a contar a partir de ahí en sentido horario o antihorario, dependiendo de qué me convenga más para que la ubicación de esas ramificaciones sea la más corta posible. Por ejemplo, en este caso yo acá tengo un metil y en el otro carbono tengo otro metil. Entonces yo voy a utilizar para nombrar el sentido horario, ¿sí? Entonces este va a ser mi carbono 1 y este va a ser mi carbono 2. Por lo tanto, tengo en el carbono 1 y en el carbono 2, tengo en este caso 2 metiles. Entonces pongo un guión para separar número de letra, dimetil porque está 2 veces. Y ahora nombramos la cadena principal, que en este caso es el ciclo, que tiene 4 átomos de carbono. Entonces sería dimetil ciclo butano, ¿sí? Vamos a ver en este caso. Yo tengo la cadena principal que tiene 5 átomos de carbono, que en este caso va a ser el ciclo, como en el anterior, que era la cadena principal, pero acá tengo dos ramificaciones distintas. Tengo metil y etil. Recordemos que por orden alfabético nosotros vamos a nombrar primero el etil. Entonces, como dijimos recién, este no es un alcano de cadena abierta, nosotros vamos a tomar como carbono 1 aquel que nombro primero alfabéticamente, en este caso el etil. Entonces este es mi carbono 1. Y para que me quede la numeración más corta, yo en este caso, para seguir ubicando, ¿sí?, las ramificaciones, voy a tomar el sentido antihorario, ¿sí? O sea que este va a ser mi carbono 2. Entonces, en el 1, 1 etil, guión, en el carbono 2, guión metil, y ahora nombro el ciclo, ciclo pentano. ¿Sí? Ahora vamos a pasar al tercer ejemplo. Vamos a ver acá. Yo tengo una cadena abierta de 5 átomos de carbono y tengo una cadena cerrada, un ciclo de 3 átomos. Por lo tanto, la cadena más larga en este caso no es el ciclo como los anteriores, sino que es la cadena abierta. Por lo tanto, el ciclo lo vamos a nombrar como ramificación, que es lo que es. Y recordemos que las ramificaciones las nombramos terminadas en -il. Entonces, en el carbono 3... ¿sí?, porque este ciclo sale del carbono 3, tengo el ciclo
propil, porque en este caso es una ramificación. Entonces 3-ciclopropil. Y la cadena principal dijimos que tenía 5 átomos de carbono, por lo tanto es pentano. ¿Sí? Bueno, básicamente estas son las reglas para nombrar. Lo que tenemos que tener en cuenta cuando hablamos de estos cicloalcanos son las propiedades y los usos. Las propiedades son relativamente similares a las de los alcanos. La única diferencia es que tienen mayor punto de fusión y ebullición que los alcanos correspondientes. O sea, si yo comparo un alcano de cadena abierta de 4 carbonos con el ciclobutano tendrá mayor punto de fusión y ebullición. Y esto se da, y esta propiedad además aumenta al aumentar la masa molecular, ¿sí? Nosotros vamos a encontrar que estos compuestos pueden ser gases o líquidos dependiendo precisamente de la masa molecular. Los más livianos son gases y los más pesados son líquidos a temperatura ambiente. Estos compuestos son solubles en solventes polares, son incoloros y tienen reactividad similar a los alcanos. O sea, las reacciones químicas que nosotros podemos esperar para estos compuestos son similares a las de los alcanos, ¿sí? Todas las que nosotros vimos, la combustión, los mecanismos por reacciones libres y demás. Ahora bien, en cuanto a los usos, nosotros tenemos que los que tienen, digamos, un menor peso molecular, que son gases, se utilizan, por ejemplo, en las lámparas de alumbrado público. Y un gas que también se utiliza, que yo en este caso lo puse acá en el final de la lista, es el ciclopropano, que se utiliza como anestésico. Tiene buenas propiedades anestésicas y se utiliza. No es tan comúnmente utilizado debido a que tiene un alto costo y además es explosivo, ¿sí? Pero bueno, es un uso de los cicloalcanos. Después tenemos dentro de los líquidos, ¿sí?, dos usos. Se los suele utilizar como solventes en aceites, grasas o en sustancias apolares, como por ejemplo el ciclopentano, o como lubricantes en formulación de fármacos, también como el ciclobutano, que forma parte de algunas reacciones de formación de algunos medicamentos, ¿sí? Bueno, básicamente estos serían los usos y las propiedades que, bueno, son similares a los alcanos.